Muy bien, chicos. ¿Cómo están? Ahora vamos a trabajar lo que son los signos de puntuación, ¿sí? De hecho, utilizar los signos de puntuación es muy importante a la hora de redactar. ¿Por qué? Bueno, tienen diversas funciones cada uno, además que le dan cierta estética, ¿no? Por ejemplo, acá te doy algunos casos. Algunos de ustedes, de repente, pues, se han encontrado con textos que tiene ambigüedad. No sabes cómo interpretarlos, si de una forma o de otra manera. ¿No es cierto? Ya, así como esta. ¿Qué ocurre con esta frase? Si los varones supieran lo que valen las mujeres, estarían a sus pies. Muchos de nosotros podríamos colocar la coma aquí y no está mal. La verdad es que sí está bien. Pero ¿qué sentido le da? Mira, si los varones supieran lo que valen las mujeres, estarían a sus pies. Ahora, ¿qué ocurre si yo voy a borrar esa expresión, ¿no es cierto? La voy a borrar y voy a escribir la coma en otro ladito. ¿Dónde sería, profesora? Si los varones supieran lo que valen, coma, las mujeres estarían a sus pies. Entonces, aquí le ha dado otro sentido a la expresión. Y no solamente hay casos como este, también hay este, mira, perdón, imposible que cumpla su condena. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo coloco una coma acá? Perdón, coma, imposible que cumpla su condena. Cuando la maestra de repente te va a castigar y le manda a decir a la directora con una frase como esta, perdón, imposible que cumpla su condena, ¿ok? Entonces aquí la maestra te está perdonando el castigo, ¿cierto? Te está perdonando. Sin embargo, cuando la profesora colocara la coma, ¿no es cierto?, en otro lado, después de imposible, entonces cambia la cosa. Aquí que dice, perdón imposible que cumpla su condena. Entonces aquí como que te está condenando en sí. Por lo tanto, te habrás dado cuenta que las comas pues cambian el sentido, salvan vidas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, acá, vamos a comer, niños, y ya. Como no hay coma ni nada, entonces los niños serán la merienda del día, ¿no? Mientras que aquí sí hay coma, entonces a los niños no vamos a comérnoslo, sino, ¿qué cosa? Ya estamos invitando a los niños para que nos acompañen a la hora de comer. Entonces, ¿es importante? Pues sí, por eso acá hay una frase muy conocida que dice, la coma salva vidas, y lo cierto es que sí. Por eso es importante el uso de los signos de puntuación. Empezaremos por el uso del punto. Tenemos la primera clasificación. El punto tiene tres clases, el punto y seguido, el punto y aparte, y también tenemos el punto final, ¿sí? Al punto y seguido también le llamamos oracional. ¿Por qué le llamamos oracional, profesora? Pues bien, porque separa oraciones, ¿ya? Va a separar oraciones. Mientras que el punto y aparte le llamamos paragráfico porque este va a separar párrafos, ¿ya? Separa párrafos. Y el punto y final se le llama textual. ¿Para qué, profesora? ¿O por qué lo llamamos así? Porque este cierra el texto, ya no hay más escrito. Entonces, culminamos la parte del texto. Ahora, vamos a analizar estas oraciones o estos textos. Mira, cuando caiga la tarde, dejará de pensar en usted. Este punto que hemos empleado es el punto y aparte. ¿Por qué es el punto y aparte? Porque está separando un párrafo de otro, o sea, este es un párrafo, este de aquí es otro párrafo. Recuerda que entre párrafos hay ciertas distancias, entonces hemos dejado esos espacios. Por lo tanto, este texto tiene tres párrafos. El primer párrafo está conformado por una oración. Por lo tanto, este punto que hemos utilizado es un punto y aparte. Ahora, en el siguiente párrafo tenemos ¿cuántas oraciones? Tres oraciones. Y cada oración va cerrado, va limitado por un punto. ¿Cómo se llama este punto? Allá, a este se le llama punto y seguido, ¿cierto? Muy bien. Entonces, así, cada oración tiene su propio punto, es decir, el punto es el límite de una oración. Disculparé sus errores y los míos, punto y seguido. Comprenderé al fin que yo no tengo que armarme líos por usted ni usted por mí, punto. Este punto es el punto y aparte, ¿no? Y así como estos, vamos a dar a conocer los demás. Sí, punto. Mira, acá, si te has dado cuenta, hay un signo de exclamación. Este sí tiene un signo de exclamación. El puntito de la exclamación, o en el caso de que fuera interrogación, ese puntito también sirve para delimitar una oración. ¿Eso qué quiere decir? Que es como un punto y seguido, ¿ya? Por eso empezamos con mayúscula.
cuando el cielo no sea ni día ni noche, me atreveré a aceptar que a usted ayer se le ocurrió la grandísima idea de no esperar a que yo le contestara el teléfono. Punto. Este punto es el que cierra el texto. Entonces es punto final. Entonces, para esos casos nosotros empleamos alguno de los signos de puntuación. Dentro de este caso, el punto ha sido el tópico principal y es importante, ¿no? Es importante. En resumen, el punto cierra oraciones, punto y seguido. Cierra párrafos, punto y aparte. O finaliza textos, punto y final. Otro de los signos más conocidos es la coma. ¿Para qué utilizamos la coma? Pues tienen varios fines, ¿sí? Por ejemplo, acá dice coma elíptica. Elíptica viene de elipsis. ¿Y qué es elipsis? Es omisión. Entonces, cada vez que yo omito el verbo, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a utilizar? La coma. Entonces, ¿qué función cumple esta coma? Esta coma reemplaza, ¿sí? Reemplaza. ¿Y qué es lo que va a reemplazar? Reemplaza al verbo. Ejemplo, profesora, veamos el caso. El árbol perdió sus hojas, ya. El viejo perdió su sonrisa, pero no dice perdió, pero está una coma, ¿cierto? Sí. Entonces esta coma ha reemplazado al verbo. ¿Qué verbo? Perdió, que ya se mencionó antes. Entonces esta coma que estamos empleando se llama elíptica. Lo mismo ocurre acá. Mireya estudia francés, ya. Saúl estudia inglés. Esta coma es este verbo, estudia. Y Vladimir estudia quechua. Esta coma señala a este mismo verbo. ¿Por qué? Porque las comas han reemplazado a un verbo que ya se ha mencionado antes o a un verbo que se ha omitido a propósito, ¿no? Bien. Otra clase de coma, por ejemplo, la aclarativa. La coma aclarativa aquí lo utilizamos ¿para qué? Para insertar aclaraciones, ¿ya? O también llamado incisos. Aclara o se inserta los llamados incisos, ¿ya? Incisos. Ahora, veamos el ejemplo. Toda mi familia, incluido mi hermano, estaba de acuerdo. Entonces, como nos damos cuenta, incluido mi hermano es una aclaración, ¿no es cierto? O llamado también inciso. Normalmente las aclaraciones o incisos van encerrados entre comas, ¿ya? Entre comas. Aquí hay una coma y aquí hay otra coma. Entonces, toda la expresión que está entre comas es un inciso o una aclaración. Es más, está extendiendo el texto. ¿Cómo puedes reconocer si es una aclaración? Puesto que si tú eliminas todo lo que está entre comas, te quedarás con el resto de la oración. ¿Cuál sería? Toda mi familia estaba de acuerdo. Como te has dado cuenta, la oración no ha perdido el sentido que tenía inicialmente. O sea, el inciso o la aclaración se inserta con el fin de cumplir ese. ¿Cuál es? Su fin es aclarar o explicar una idea. Nada más. Lo mismo ocurre en la siguiente oración. Ella es entre mis amigas, entonces entre mis amigas está entre comas, por lo tanto lo que está entre comas, ¿cómo se llama? Se llama aclaración o inciso, ¿ya? Eso es lo más importante en esta regla. La coma también se utiliza para aislar un vocativo. Ahora, ¿qué es un vocativo? Pues un vocativo es una expresión, puede ser un sustantivo, ¿ya? Puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre, ¿ya? Pronombre. Puede ser un sustantivo como uno propio, no hay problema. Puede ser una palabra sustantivada. ¿Qué más? Puede ser un sintagma nominal, lo puede ser, cualquiera de esos tres. Ahora, ¿para qué sirve? El vocativo es cuando nosotros llamamos, sirve para llamar a alguien. Tú quieres llamar a alguien, decir, por ejemplo, María, escúchame, ¿no? Profesora, ¿puede volver a repetir el tema? Entonces, así como utilizamos expresiones, nombres propios, pronombres, ¿para qué? Para llamarlos, ¿no es cierto? Cuando te diriges a tu mamá, ¿qué le dices? Mami, ¿hay un poco de desayuno? ¿Cierto? O de repente le dices pues a tu amiga, amiguis, ¿no es cierto? De cariño, amiguis, contéstame por favor el teléfono. Entonces te diriges siempre a alguien. Entonces a ese alguien le llamamos vocativo. Por lo tanto, ese vocativo debe ir separado por una coma. Mira el primer ejemplo. China, tus ojos son encantadores, ¿no? Entonces, China, ¿qué cosa es? China es el vocativo. Entonces, como es el vocativo, debe separarse por una coma. ¿Cómo se llama esa coma? Pues vocativa, la llamamos así, ¿no? Tus ojos son encantadores, mi amor. Entonces, mi amor es el vocativo, ¿cierto? Y como es el vocativo, debe ir separado por una comita. Lo mismo acá. Tus ojos
Mi amor, son encantadores. Cuando el vocativo está en el medio de la oración, ¿qué se coloca? Pues dos comas. ¿Con qué fin? Con el fin de aislar al vocativo del resto de la oración. Como verás, el vocativo puede aparecer antes, después o puede aparecer en la mitad de una expresión, ¿sí? Bien, ahora tenemos otra coma que se llama coma conjuntiva. Ya, en esta coma, por ejemplo, vamos a emplear para presentar, ¿ya? Para marcar la presencia de las conjunciones. Por eso se llama coma conjuntiva. ¿Qué conjunciones tenemos? Por ejemplo, tenemos las adversativas, pero, empero, el más, sino, sin embargo, no obstante, aunque, también tienes las consecutivas, luego, por lo tanto, entonces, pues, así que, ¿no es cierto? Por consiguiente, entre otros. Entonces, a eso se le llaman conjunciones. Y las conjunciones normalmente, aquí como pero y como sin embargo, siempre van acompañados de una coma antes, ¿cierto? Aquí está, sin embargo, tiene antes y pero tiene antes también. ¿Por qué sin embargo tiene dos comas allá? Porque es una locución conjuntiva. Locución conjuntiva lo llamamos cuando está conformado por dos o más palabras, ¿no? Sin embargo, tiene dos palabras, entonces, por esa razón lleva dos comas. En cambio, pero solamente lleva una sola. Ahora, también esta misma regla se repite en el uso del punto y coma. ¿Pero cuál es la diferencia? Pues bien, cuando yo voy a utilizar la coma, significa que la oración todavía es un poco más pequeña, breve, ¿cierto? Simple. En cambio, cuando voy a utilizar el punto y coma, entonces me estaré dando cuenta que la expresión debe ser un poco más extensa, más compleja. Es la única diferencia. La regla es la misma, la extensión cambia, ¿no es cierto? La extensión sí es pequeña, coma, pero si es extensa, el punto y coma irá antes de estas conjunciones. Ahora, otra clase de coma tenemos la enumerativa. Esta es muy conocida. ¿Por qué? Porque podremos enumerar muchas series de elementos iguales. Veamos, creo mucho en su talento, coma, imaginación, coma, carácter y compromiso. Entonces, ¿qué es lo que he enumerado? Talento, imaginación, carácter y compromiso. De hecho, como aquí ya está el copulativo, ya no necesito utilizar la coma, pero antes sí la he utilizado. Estoy enumerando elementos del mismo valor. Estaba llena de mucho talento, coma, demasiada imaginación y puro carácter. De igual manera, estoy enumerando. Entonces, esta regla es mucho más conocida y más sencilla de aplicar. La coma positiva, por otro lado, se aplica justo cuando nosotros queremos adicionar una información redundante, ¿ya? Ahora, ¿qué es una aposición? Una aposición es una expresión que va a repetir, que va a redundar o explicar lo que se quiso decir con el elemento anterior. Por ejemplo, Lucía, mi buena vecina, Lucía, la amiga de mi hermana, Arequipa, la ciudad blanca, Miguel Grau, el caballero de los mares, y así, muchos otros. Entonces, lo que está entre comas, te habrás dado cuenta, lo que está entre comas, ¿qué cosa es? Lo que está entre comas es la explicación o la repetición de lo que es Lucía, ¿no es cierto? O sea, la repetición o redundancia del sintagma nominal que aparece antes. Entonces, mi buena vecina sería mi aposición. Por lo tanto, esa aposición va encerrado por comas y a esas comas se le llama pues comas apositivas. Lo mismo ocurre acá. Yo viajé con mis amigos a Puno, la ciudad lacustre. Cuando yo digo la ciudad lacustre, ¿a qué me refiero? Pues a Puno. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy repitiendo o redundando la información del sustantivo antes mencionado. Entonces, las aposiciones se encierran de esa manera. Ahora, por otro lado, tenemos la coma hiperbática. Hiperbática viene de hiperbatón. Hiperbatón es sinónimo de desorden, ¿no es cierto? Desorden. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando existe desorden en las oraciones, ¿no? En las oraciones, entonces debemos emplear la coma hiperbática. ¿Cómo me doy cuenta que está desordenada una expresión? Pues bien, nuestras oraciones normales en el español están conformadas primeramente. Lo que se escribe es el sujeto, después el verbo y luego está el objeto, o sea, el objeto directo, indirecto, circunstancial, todos esos objetos. Pues bien, si mi oración está en este orden, ¿no es cierto? Sujeto, verbo, objeto, entonces está ordenada.
ya no existe hiperbatón. Pero ¿qué ocurre? En algunos casos ocurre que el objeto está primero, luego está el sujeto y luego está el verbo. O sea, aquí ya hay desorden. Cuando se presenta esta estructura, entonces recién se podrá aplicar la coma hiperbática. Por ejemplo, con bastante desagrado recibieron la noticia. El verbo es recibieron. ¿Quiénes? Ellos, sujeto tácito. La noticia. ¿Cómo lo recibieron? Con bastante desagrado. Como te darás cuenta, con bastante desagrado, ¿qué cosa es? Es el circunstancial. Normalmente los circunstanciales tienen que ir acá, en la parte final de la oración. Ahí tendrían que ir los circunstanciales. Pero como verás, esta oración tiene el circunstancial antes, ¿no es cierto? Antes del sujeto, antes del verbo. Entonces aquí hay desorden. Por eso se le aplica esta coma. A esta coma que está justo terminando el circunstancial se le llama coma hiperbática. ¿Por qué? Porque está presentando, porque está marcando la pausa frente a un hiperbatón. Lo mismo ocurre acá. Antes de viajar, Manolo es el sujeto, ¿cierto? Regaló es el verbo, su camioneta a Miguel. Entonces, en estos casos te habrás dado cuenta, por ejemplo, que Manolo es el sujeto. Y entonces, antes de viajar, ¿qué cosa es? Es un circunstancial de tiempo. Cuando te dije que el circunstancial se anticipa al sujeto y al verbo, entonces existe hiperbatón. Por eso colocamos esta comita que está acá presente, ¿de acuerdo? En esos casos se le llama coma hiperbática. Y esas son las clases de comas más empleadas o más conocidas en nuestra redacción. Ahora, continuamos con otros signos de puntuación también importante. Por ejemplo, ¿ya? Tenemos el punto y coma, se utiliza para proposiciones yuxtapuestas. Ahora, ¿qué es una proposición yuxtapuesta? Pues bien, es una idea completa, ¿no es cierto? Es una expresión, es un conjunto de palabras que representan o que dan a conocer ideas completas. Por ejemplo, la muchacha gozosa corría hacia su casa, ¿no es cierto? Ya, entonces, hasta aquí tenemos una idea, ya. Le vamos a llamar proposición 1, ya, eso es una proposición porque desarrolla una idea completa. Ahora, desde el punto y coma en adelante existe otra idea. Sus padres acababan de llegar, entonces, ya. Por lo tanto, sería proposición 2, ya. Esta proposición 1 y la proposición 2 están unidos, o sea, hay alguien que los está enlazando. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es ese algo? Pues el punto y coma. Entonces, cuando el punto y coma sirve como enlace, ¿no es cierto? Sirve como nexo entre una idea o proposición y otra proposición, entonces ahí estamos hablando de las llamadas oraciones compuestas, ¿cierto? Bien, por lo tanto, ¿quién enlaza proposiciones yuxtapuestas? El punto y coma. Lo mismo ocurre acá. El primer grupo preparará el taller de cerámica. Ya, esa es idea número 1. El segundo, el taller de telas. Idea número 2. El tercero, el taller de cestería, idea número 3. Entonces, cuando tenemos 2 más ideas y esas ideas van a ir encerradas por el punto y coma, se le llaman pues proposiciones yuxtapuestas, ¿no es cierto? Ya, entonces para eso utilizamos el punto y coma. Bien, ahora, el punto y coma se utiliza también ante nexos gramaticales. Ya, ¿cómo así? Habíamos visto la coma ante conectores, ¿cierto? Ajá, ante conjunciones. Esa misma norma se aplica acá. Por ejemplo, tú puedes ver el sin embargo. ¿Te acuerdas que el sin embargo era una conjunción? Podía llevar coma, ¿cierto? Sí. Lo mismo el por lo tanto. El por lo tanto también es una conjunción. Muy bien. Las conjunciones adversativas y consecutivas comúnmente llevan coma o punto y coma. Hace rato en las oraciones de la coma, aquí le poníamos pues solamente una coma antes del sin embargo, ¿no? Y después también. ¿Pero por qué? ¿Por qué antes coma y ahora punto y coma? Bueno, sencillamente porque estas oraciones son un poco más extensas. Entonces, cuando nuestras oraciones o expresiones se vuelven más complejas o más extensas, ya no voy a utilizar solo una coma, sino el punto y coma, ¿no es cierto? Antes del sin embargo, el punto y coma, antes del por lo tanto, el punto y coma. Pero después se le coloca la coma, esto sí va normal, esto es invariable. La coma que está después del sin embargo, después del por lo tanto, eso sí va a la coma normal. Mientras que antes se coloca punto y coma porque es más largo. Pero si fuera cortito, iría coma nada más. Ahora, en oraciones contradictorias, pues se utiliza el punto y coma. ¿Por qué? Porque estoy enlazando dos proposiciones que se contradicen, ¿no? Decimos, los pobres lloran su pobreza, tenemos una expresión,
Los ricos gozan su riqueza, entonces pobres lloran su pobreza y los otros gozan con su riqueza. Entonces son dos ideas que se contradicen. O lo que dice acá, la hesitación me compunge, la certeza me alegra. Entonces dos ideas contradictorias, pues también se utilizan el uso, o en este caso se prefiere el uso del punto y coma. Los dos puntos. ¿A qué utilizamos los dos puntos? Pues bien, tenemos normativas básicas antes de enumeraciones, ¿ya? Cuando nosotros queremos enumerar, utilizamos los dos puntos. Por ejemplo, ayer me compré 2 libros, 2 puntos. Así me gustan las personas, 2 puntos. Bien, empiezo a enumerar, por supuesto, uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. Inteligentes, simpáticas y sensibles. Pero no es así nada más. Hay que cerciorarnos de que antes de enumerar, antes de utilizar estos puntos, estos 2 puntos, que tenemos que encontrar el llamado elemento anticipador, ¿ya? ¿Y qué es el elemento anticipador? Básicamente, a este elemento anticipador se le reconoce porque este anuncia dicha enumeración, ¿ya? Es como un anunciador de que se va a enumerar después de los 2 puntos. Si no existiera este elemento anticipador, entonces, ¿ya? Si no existiera el elemento anticipador, entonces no puedo utilizar los 2 puntos. Sería incorrecto su uso. Por ello es importante encontrarlo. Por ejemplo, ayer me compré 2 libros, uno de Carlos Fuentes y otro de Cortázar. Entonces te diste cuenta que he anunciado dicha enumeración con esta palabra 2. Ahora también, así me gustan las personas inteligentes, simpáticas y sensibles. Entonces, esta palabra lo que hace es anunciar la enumeración. Por eso es que estoy empleando los 2 puntos. Si no existiera esta palabra, entonces sería incorrecto el uso de los 2 puntos, ¿ya? Eso es una actualización de la norma. Tengan muchísimo cuidado. Ahora, otro uso de los 2 puntos, preceden a las citas textuales. Claro, una cita textual es la repetición fiel de lo que alguien dijo o escribió. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, las palabras del médico fueron 2 puntos, reposo y una alimentación equilibrada. Entonces, lo que está entre comillas, después de los 2 puntos, se llama cita textual. O sea, el médico lo dijo así como está, no lo hemos movido, tal cual, ¿no? Ya lo dijo Descartes, 2 puntos, pienso, luego existo. Entonces las comillas también encierran pues estas pequeñas citas textuales. Ahora, también hablamos en vocativos epistolares cuando quiero saludar en una carta, por ejemplo, querido amigo, 2 puntos, ¿cierto? Después de los 2 puntos, en un renglón abajo, empezamos a escribir la carta. Para eso también se utilizan los 2 puntos. Otro uso de los 2 puntos es para enlazar oraciones o proposiciones yuxtapuestas. Veamos acá. Pero en este caso tienen que relacionarse por causa-efecto, ¿no es cierto? Causa-efecto. Veamos, el primero tiene que ser la causa y el segundo el efecto. Se ha quedado sin trabajo. Ya, esa es una proposición. No podrá ir de vacaciones. Esta es otra proposición. Entonces, son 2 proposiciones que están enlazados por los 2 puntos. ¿Te acuerdas que utilizábamos también el punto y coma? Pues bien, podíamos hacerlo. Acá se prefiere los 2 puntos. ¿Por qué? Porque la relación que existe entre el elemento número 1, proposición 1, y la proposición 2 es de causa-efecto. En este caso se prefiere solo los 2 puntos, ¿ya? Lo mismo ocurre acá. El arbitraje fue injusto y se cometieron muchos errores. 2 puntos. Al final perdimos el partido. O sea, causa, mal arbitraje. Efecto, perdimos el partido. Entonces, cuando hay 2 ideas, causa y efecto, entonces se utilizan 2 puntos. También utilizamos los 2 puntos, también aquí son oraciones yuxtapuestas, pero no es causa-efecto, sino más bien como una especie de resumen, ¿no es cierto? Rodolfo no es una persona, es mi gato. Entonces, como que estoy llegando a una conclusión de que Rodolfo pues no es una persona, 2 puntos. Esos 2 puntos me resumen, es mi gato. También utilizo los 2 puntos en ese caso. Muchas veces hemos encontrado también en textos jurídico-administrativos casos como este: certifica, hace constar, solicito, advertencia,
etcétera. Entonces, cuando encontramos letras mayúsculas, certifica y así como estos textos, se utilizan los dos puntos. También es correcto. O también encontramos los dos puntos en títulos o subtítulos y epígrafes. Veamos el caso. La literatura medieval. Entonces aquí recién empieza lo que voy a desarrollar de la literatura medieval. Estudio comparativo de los principales motivos recurrentes, ¿no es cierto? Un epígrafe. O si no, también un título. La revolución industrial. Dos puntos. Entonces, aquí empiezo con mayúsculas, su origen. Hay que situarlo en Gran Bretaña alrededor de 1780. Así como esos, existen más signos. Los puntos suspensivos, así de manera sintetizada, les diré, pues que sirve para mantener en suspenso algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, dejar algo sobreentendido. Veamos aquí, te advierto con toda tranquilidad, si no estudias, ya, estos puntos suspensivos señalan que se sobreentiende lo que sigue, ¿no? También acá, más vale pájaro en mano, puntos suspensivos, o sea, ya se sabe lo que sigue, ¿no? Y así podemos encontrar casos similares. Ahora, la otra regla dice, en omisión de una cita textual. Pues bien, aquí yo voy a omitir parte de una cita. Mira, don José de San Martín dijo, el Perú desde este momento es puntos suspensivos. Estos puntos señalan de que la expresión ha sido cortada, o sea, sigue más de lo que tenemos que decir, pero como no vamos a explicar o ahondar más, entonces colocamos puntos suspensivos, ¿ya? Asimismo ocurre también acá. Los puntos suspensivos están aquí, omitiendo una cita. También expresa un poco de temor, un poco de duda o suspenso. Veamos el caso. Quería preguntarte, no sé, bueno, entonces cuando yo he colocado los puntos suspensivos, ¿qué es lo que he expresado? Un poco de temor, tal vez un poco de duda, ¿no es cierto? Estoy dejando también en suspenso. Por ejemplo, si te contara, ¿no? Dejo en suspenso a alguien. ¿Para qué? Para que se quede un poco a la expectativa, ¿no? Esperando más. Muy bien. Los puntos suspensivos también sirven para enumeraciones incompletas, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer lo que quieras, leer, ver la televisión, oír la música, puntos suspensivos. ¿Qué significa? Que la enumeración puede continuar. O también para evitar palabras malsonantes. Cuando decimos, vete a la puntos suspensivos, ya sabes, ¿no? Entonces, como quiero evitar esa palabra, entonces le pongo puntos suspensivos. Las comillas, en cambio aquí tenemos el primer uso, sirven para enmarcar o para resaltar citas textuales. Por ejemplo, Descartes dijo, abro comillas, pienso, luego existo. Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y así, ¿no es cierto? Hamlet decía, entre comillas, ser o no ser. Y ahí el dilema. Ahora, también utilizamos las comillas para otros casos, para resaltar términos especiales. Por ejemplo, un término extranjero, ¿no? Ella tuvo un affair con él. Affair es un término extranjero. O también términos irónicos, ¿no? Sí, mi amigo atiende muy bien sus negocios. Ahora, como es ironía, entre comillas, negocios, ¿no es cierto? La palabra Rocío tiene tilde robúrica, ¿no es cierto? Estoy estudiando el término. O estoy piña. Entonces, piña es un vulgarismo. Por lo tanto, las comillas resaltan también ciertos vulgarismos. Ahora, en nombres de obras también se encierra, entre comillas, nombres de obras. Por ejemplo, El Quijote. Estuvo leyendo La vida es sueño, entre comillas. Leí un poco de Tristitia, entre comillas. Son nombres o títulos de obras. En apodos, alias y sobrenombres. Por ejemplo, mi amigo alias Foquito, entre comillas, Foquito. O cuando nos referimos a Jefferson Farfán, la foquita, claro, ¿no es cierto? Entre comillas. Entonces, también utilizamos para eso. Ahora, la raya, ¿qué otros usos tiene? La raya se utiliza para insertar incisos o aclaraciones. Veamos acá. Esperaba a Emilio, un gran amigo, es mi aclaración. Llevaba la fidelidad a su maestro, un buen profesor, esa es mi aclaración. Entonces, las rayas, tanto a la izquierda como a la derecha, encierran incisos o aclaraciones. También puedes utilizar paréntesis o puedes utilizar las comas, puedes hacerlo. Cualquiera de los tres es aceptable. Ahora, para enmarcar comentarios también, ¿no? Hola, mi amor, dijo el joven. Dijo el joven es un comentario adicional.
También sirve para insertar intervenciones de los personajes en ciertos diálogos. Por ejemplo, ¿qué has hecho esta tarde?, le pregunta a alguien. Y el otro, ¿qué le responde? Nada en especial, he estado viendo televisión. Entonces, ¿puede seguir la conversación? Sí, puede continuar. Ahora, también se utiliza la raya, ¿para qué? Para enumerar en forma de lista, ¿no es cierto? Decimos, leí 4 autores: Vargas Llosa, Allan Poe, Arguedas y Yukio Mishima. Entonces son algunos de los usos de la raya. Luego los paréntesis. ¿Para qué? También, como decíamos acá en la raya, que decía, para insertar aclaraciones o incisos, la misma norma se aplica acá. Por ejemplo, el abuelo de Alberto en su juventud, esto de aquí que está entre paréntesis, es una aclaración, ¿ya? Se utiliza igual. Para intercalar datos o acotaciones, mira, estoy insertando un dato nuevo. El año de su nacimiento, 1616. Es el mismo en que murió Cervantes. O si quieres, así, uno de los volcanes más hermosos es el Misti, Arequipa, ¿no? Ahora, para introducir opciones, si yo quiero introducir ciertas opciones, le coloco entre paréntesis la otra opción. Indicará o indicarán, el o los, día o días, ¿no es cierto? También señalan opciones. Ahora, para desarrollar las siglas, por supuesto, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y su desarrollo de la sigla está acá. O si quiero, al revés, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, o sea, FMI, entre paréntesis. Ahora, y en el caso de las citas textuales, también, cuando yo omito una cita y puedo colocar los puntos suspensivos entre paréntesis, lo puedo hacer. Fui Don Quijote de la Mancha y soy Agora, dice, ¿no es cierto? También, entre paréntesis. Y también se utilizan los paréntesis en viñetas, ¿no? Cuando tenemos sinónimo de ignominia, A, paréntesis, B, paréntesis, C, paréntesis. Puedo utilizarlo de esta manera o también de esta manera. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ahora, los corchetes. Tenemos aquí el uso de los corchetes, es para una aclaración dentro de un paréntesis. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo utilizo los paréntesis para una aclaración, ¿no es cierto? Y dentro de esta aclaración quiero colocar otra aclaración, entonces coloco corchetes. Es el caso, por ejemplo, de una de las últimas novelas que publicó Benito Pérez Galdós, ¿no es cierto? Paréntesis, esta es una aclaración. Y dentro de esta aclaración existe otra. Solo en esos casos sirve para aclarar. También los corchetes sirven para la aclaración del copista o editor. ¿Eso qué significa? Que lo que está acá entre corchetes no lo escribió el autor, sino ¿quién hizo? Lo hizo el copista o puede ser el editor. También sirve para eso. Sirve para encerrar puntos suspensivos también. En textos omitidos, he omitido los puntos suspensivos, recuerda que sirve para omitir textos, y aquí utilizo los corchetes para encerrar. ¿Puedo utilizar los paréntesis también? Sí, pero es mejor los corchetes, ¿no? También en referencias bibliográficas, así como estos, colocar la fecha más o menos. Ahora, para terminar esta sección de los signos de puntuación, también utilizamos los signos de interrogación y exclamación. Básicamente, estos signos son dobles, o sea, abres y cierras en ambos casos, ¿no? Ahora, me dice que se utiliza para interrogaciones y exclamaciones directas, o sea, cuando hago mi pregunta directamente, ¿no? ¿A qué hora dijeron? Ya, esto es una pregunta. ¡Qué desgracia! Es una exclamación, hay que colocarlo. Ahora, en apéndices confirmativos, ¿qué es un apéndice confirmativo? Es una expresión muy corta que sirve para confirmar algo. Todos han entendido, ¿verdad? Entonces, como esta de aquí es una confirmación o un apéndice, debería de ir entre signos de interrogación. Lo mismo con este. Hemos avanzado varios temas, ¿no? Ya. Entonces, estos serían nuestros apéndices confirmativos que siempre van entre signos de interrogación. Cuando hago varias preguntas también, ¿dónde estuviste? ¿Quién te dio permiso? ¿Por qué no llamaste? Pues bien, cada uno tiene su propio signo de interrogación o exclamación si así lo tuviera, ¿no? Entonces cada uno. ¿Puedes colocar la coma en cada una de estas expresiones? Sí puedes. Si utilizas la coma, entonces la siguiente oración empezará con minúscula. Pero si no utilizaras la coma, entonces tendrás que colocar en mayúscula cada oración. También sirve para expresar duda o sorpresa. Se cree la mejor, es una sorpresa. Y tú le crees todo, es una duda. Así como en fechas como estos, ¿no es cierto? 427 años antes de Cristo. Entonces, aquí está. Interrogación significa que es una fecha dudosa. O si quieres interrogar y exclamar al mismo tiempo, o sea, simultáneamente. Pero, ¿quién pudo haber sido?
estoy exclamando y estoy interrogando a la misma vez. Entonces puedo emplear interrogación y exclamación al mismo tiempo. ¿Es correcto? Sí, lo es. O si no, también así. ¿Otra vez tú? ¿No es cierto? Interrogo y exclamo. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Sí? Y finalmente acá, cuando hablamos en textos literarios y publicitarios. Cuando quiero publicitar, digo liquidación. Puedo colocar hasta 3 signos de exclamación como máximo, ¿sí? Apertura y cierre. O podría decir horror, me muero, ¿sí o no? Entonces, aquí podríamos utilizar 2 o 1, como usted desee. ¿Sí? Muy bien, entonces hemos terminado de explicar todos los signos de puntuación y espero que les pueda servir. ¿Sí? Ya nos vemos entonces